Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Qué bueno que están hoy con nosotros. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Alberto Pradilla para platicar sobre su último libro acerca del éxodo centroamericano hacia Estados Unidos, Caravana. Alberto es periodista vasco, ha cubierto conflictos armados en distintos lugares del mundo, ha estado en Venezuela. Durante más de 2 años vivió en Guatemala, ahora está en México y cubrió en primera línea lo que fue la primera caravana centroamericana hacia Estados Unidos. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Alberto, tú hablas de que las caravanas son una forma de visibilizar un éxodo que antes era clandestino. ¿Cómo es eso? Pues sí, yo creo que, a ver, la migración centroamericana hacia Estados Unidos es un fenómeno que se ha desarrollado históricamente, antes como refugiados de las guerras, por cierto, guerras provocadas también por Estados Unidos, y posteriormente por la violencia y la pobreza que dejan un contexto, bueno, un contexto sí de estados abandonados, de intervencionismo, etcétera, etcétera. Entonces, esa migración hacia Estados Unidos se ha producido siempre, y se producía siempre pues en las condiciones más precarias, en manos de grupos criminales, pasando con los coyotes, o incluso subiéndose a la Bestia, ese tren que atraviesa México de sur a norte y en el que mucha gente se ha dejado la vida. Entonces, la caravana es otra cosa. La caravana es de repente miles de personas, hombres, mujeres y niños, que caminan, que se protegen con lo único que tienen, que son sus propios cuerpos, y que avanzan hacia Estados Unidos confiando en que mostrarse como son, como personas pobres, como víctimas de la violencia, como personas necesitadas, les va a permitir llegar y alcanzar el sueño americano. Estás hablando de familias enteras, no solamente de hombres que van a buscar empleo. Claro, eso es un elemento que me parece fundamental a la hora de definir qué es lo que ocurre con el éxodo centroamericano. Es decir, no hablamos de hombres, que ha sido históricamente un hombre que va a buscar, un hombre joven, que busca empleo y que va a mandar dinero a su familia. No, no, aquí es el papá, la mamá, los niños, la abuela, todos unidos, todos juntos, que han dejado su casa, han vendido las pocas pertenencias que tienen. He hablado con gente que habían, pues bueno, lo poco que tenían, se habían ganado unos $600 para el camino. Con $600, un camino de tantos kilómetros y con tantos peligros es un dinero exiguo, y por eso se van en caravana, por eso se van en grupo, porque no tienen otra forma de ir. Estas personas son los pobres de entre los pobres, la gente que ni siquiera tiene los $8.000 que cuesta un pollero desde San Pedro Sula, en Honduras, hasta Estados Unidos. Sin embargo, muchos de tus personajes dan como razón para emigrar no las cuestiones económicas, sino la violencia. Claro, es que yo creo que son dos cosas que van muy unidas. Es decir, Centroamérica es una de las partes del mundo más olvidadas y que se ahoga en violencia en las últimas décadas. La última década, sobre todo, ha sido una de las partes más violentas del mundo, con tasas de homicidios, si se considera que pandemia de violencia son 10 homicidios por cada 100.000, pues las tasas de estos países superan los 30, 40, 50, incluso 100 homicidios por cada 100.000 personas. El problema, por ejemplo, de las pandillas, heredado de Estados Unidos, porque las pandillas, y es algo muy importante que hay que decir, las pandillas llegan desde Estados Unidos y crecen en Centroamérica en los años 90, después de las deportaciones masivas y en un contexto de estados débiles y muy violentos, pues eso crea un caldo de cultivo de mucha violencia. El pan de cada día es el pago de la extorsión, de la renta, del impuesto de guerra. La gente considera que no se puede vivir así y entonces huyen buscando cualquier cosa, es decir, salir. A mí me recordaba mucho el ver las familias caminando todas juntas, me recordaba mucho al éxodo sirio, por ejemplo. Es decir, que estaban huyendo de una guerra. Aquí la gente huye de una guerra que no está declarada, pero que mata mucho. Cuando surgió la primera caravana, el 12 de octubre del año pasado, se hablaba de que detrás de ella estaban intereses estadounidenses. Unos decían que era Trump para crear un conflicto que le favoreciera electoralmente, otro que eran los demócratas estadounidenses para crearle problemas a Trump. Había quien señalaba que estaban financiadas esas caravanas por George Soros.
Tú en tu libro muestras otra realidad. A mí me parece, a ver, entiendo que las teorías de la conspiración a veces sirven para sentirse uno pues más satisfecho, ¿no? Creer que hay algo al otro lado que ha movido todo esto. Pero hay una cosa que para mí es fundamental. Tú no mueves a cientos, a miles de personas si estas personas no tienen de verdad un motivo real para moverse. ¿Cuáles son los motivos para moverse? El hambre, la violencia y unos gobiernos que les han dado la espalda, que no protegen a sus ciudadanos. Siempre cuando se plantea cómo surge la caravana, por qué de repente miles de personas se ponen en marcha, bueno, pues hay un momento clave, que es el 12 de octubre de 2018. Previamente ya había habido pequeñas caravanitas. En México había habido caravanas ya, pero nunca había salido una de San Pedro Sula, de Honduras. Y había habido pequeños grupitos que se habían marchado, que habían caminado, que habían intentado porque en grupo sabían que era más fácil. Ese día 12 de octubre hay 200 personas en la estación de autobuses de San Pedro Sula. 200 personas no es un número amplio. ¿Qué ocurre? Que hay las televisiones locales de Honduras empiezan a poner el foco sobre esas 200 personas. Van, les entrevistan y entrevistan, por ejemplo, a un activista que se llama Bartolo Fuentes, que él dice: compatriotas, si quieren marchar, él además en el libro plantea que él lo que les pide es que se queden para intentar cambiar el país. Pero, sin embargo, ya que van a marchar, que se protejan, que vayan en grupo. Y si ese primer día, 12 de octubre, eran 200, al día siguiente eran 1000, al día siguiente eran 2000, al día siguiente, entrando en Guatemala, eran 3000. Y ya era algo imparable, porque ya estaba en todas las televisiones, en todas las radios. Y luego hay también otro elemento que ayuda a esto, y que probablemente que es Donald Trump. Donald Trump, hubo una caravana en abril de 2018 que era de 1000 personas, que hubiese pasado desapercibida por completo, pero que el presidente de Estados Unidos se encargó de publicitar a través de sus tweets enfurecidos. Entonces, todos esos tweets de Donald Trump también hace que los medios de comunicación prestemos atención a ese éxodo de Centroamérica y que eso, por efecto llamada, es decir, es una bola de nieve de boca a oreja de unas personas que lo fundamental es necesitan marcharse, ya tienen pensado irse, solo están esperando el momento. Acabas de mencionar a Bartolo Fuentes. A él se le presentó en México como el gran instigador de esas caravanas. Y luego comenzaron a tejerse toda clase de teorías de la conspiración, como Bartolo fue diputado por el mismo partido que Mel Zelaya, fue un dirigente opositor reconocido. Se comenzó a manejar que detrás de las caravanas estaba el gobierno venezolano para crear un conflicto y no sé cuántas cosas más. ¿Quién es Bartolo Fuentes? Pues Bartolo Fuentes es un activista que ha apoyado a los migrantes y que estuvo en esa caravana de abril 2018 acompañando, y que posteriormente lo único que hizo fue decir en Facebook y decir en entrevistas públicas: compatriotas, si quieren marcharse, si han tomado la decisión de marcharse, vayan en grupo, protéjanse. No existen teorías de la conspiración, no hay una mano negra. Si hay una mano negra, si hay una razón para que toda esta gente se marche, habría que verlo en la violencia, en la pobreza y en los gobiernos que han abandonado a sus poblaciones. Y ahora, además, que en estos días se cumplen 10 años del golpe de Estado que se da contra Zelaya en Honduras, pues hay que ver qué balance hay de Honduras en esta última década, ¿no? El balance es desolador, es de un país en el que 6 de cada 10 de sus habitantes son pobres, en el que ha tenido las tasas de homicidio más elevadas del mundo y en el que ahora mismo hay unas protestas muy fuertes contra el presidente Juan Orlando Hernández, que está reprimiendo, sacando a los militares a la calle. Que se religió en contra de todo marco estatutario. Se religió y además, bueno, yo estuve cubriendo esas elecciones y se da ese momento en el que parecía que el candidato opositor, Salvador Narrala, estaba por delante a medianoche y de repente se cae el sistema y ya a las horas pues Juan Orlando Hernández está por encima, ¿no? Pero ese es un elemento, ¿verdad? Centroamérica, el Triángulo Norte de Centroamérica no forma una unidad. Es decir, cada uno tiene sus características propias, pero sí que entre los tres tienen esos elementos en común: la pobreza, la violencia y gobiernos que les han abandonado. Y si no entendemos eso, no entendemos cuál es el motivo que lleva a miles de personas a dejarlo todo y marchar hacia Estados Unidos, porque tiene que haber algo muy fuerte para que dejes todo, absolutamente todo, te vayas, te pongas en peligro en esta ruta terriblemente peligrosa que es la mexicana y busques un futuro incierto
es porque llegar a Estados Unidos ni siquiera sabes si lo vas a lograr. Está en el imaginario de la gente todas las violaciones de derechos humanos que han sufrido los migrantes históricamente, y luego que una vez llegado a Estados Unidos, digamos, no es la panacea. Lo que pasa es que un trabajo precario en Estados Unidos siempre va a permitirle al migrante mandar dinero a su familia o tener una vida más confortable que la que tenía en su país. Y ahí está el origen de toda esa migración. Alberto, en el arranque de las primeras caravanas se manejaba que el gobierno mexicano había sido muy permisivo. El retrato que tú dibujas en el libro es distinto. Hablas de la represión policial, de los helicópteros volando sobre las caravanas. ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Creo que ha habido una retórica que se ha impuesto, es decir, ha habido un relato que ha reescrito lo que ocurrió durante esas caravanas, ¿no? También ocurre con lo que está haciendo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, en ese caso, por ejemplo, siempre se ha dicho que los migrantes entraron por el puente Rodolfo Robles, que une Guatemala y México, que entraron desbordando a la policía. Bien, eso nunca ocurrió, jamás ocurrió. El grupo de migrantes logró desbordar a la policía guatemalteca, donde no hubo más violencia, no hubo golpes, simplemente hubo una gran masa de gente que avanzó y se encontró con la policía mexicana, que no le permitió pasar. Y ahí hay un primer choque, porque la gente, había una parte un poco naif en la que entendían que ellos creían que mostrando su pobreza, mostrando a sus hijos, mostrando que ellos están dispuestos a trabajar, les abrirían el paso. No, no se les abrió el paso. Fueron golpeados y gaseados en el puente Rodolfo Robles. Posteriormente pasaron a través del río Suchiate, que es como se ha pasado toda la vida. Y a partir de ahí empieza un juego perverso, por el cual pues las autoridades mexicanas hacen intentos de ofertas de empleo para que se queden en el sur de México y no avancen hacia el norte. ¿Qué ocurre? Que posteriormente, cuando la caravana ya es imparable, al final acaba siendo una papa caliente que pasa de mano en mano, y una vez traspasado Ciudad de México, los gobiernos del norte se los van pasando en autobuses, en camiones, para que, bueno, pues no se queden en sus territorios. Entonces, la posición de México ha sido compleja, ha sido difícil de comprender. A veces yo creo que ha ido cambiando, pues dependiendo del contexto. Vamos a una pequeña pausa. Y ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el periodista Alberto Pradilla sobre las últimas oleadas de migración centroamericana hacia Estados Unidos. Alberto, en los últimos años el mundo del traslado de los migrantes ha sido un negocio en manos del narcotráfico. Ellos controlan carreteras, controlan policías, controlan bodegas y controlan el paso con la frontera. Hay evidencias de que estas caravanas lograron darle la vuelta a esos criminales. A ver, yo creo que la caravana lo que supone es una forma segura de tránsito a través de México. Por eso jugamos con la idea de salir de la clandestinidad. Es decir, históricamente, como bien decías, los migrantes se han puesto en manos de grupos criminales que son los que les han llevado en tránsito bien hasta la frontera, bien hasta el otro lado. En este caso, por lo menos llegaron hasta Tijuana, en bloque, protegidos, como sujeto de derechos y como además siendo radiados, siendo filmados, ¿no? Que es algo también que me parece muy relevante, que los habitantes de una de las partes más olvidadas del mundo de repente estaban siendo grabados, estaban siendo filmados, estaban siendo protagonistas y estaban gritándole al mundo que no pueden más. Entonces esa caravana sirvió para llegar hasta el otro lado, para llegar hasta la frontera. A partir de ahí, pues la verdad es que empieza a haber un cuello de botella que les hace también regresar nuevamente a la clandestinidad. Y hubo gente que cruzó, obviamente pasando como se ha hecho siempre, con pollero, con coyote, otra gente pidiendo asilo, otra gente saltando la valla directamente y pidiendo asilo.
saltan de todas las maneras posibles, pero esto sí fue una manera en un primer momento de traspasar México sin la necesidad de esos grupos de crimen organizado y también sin exponerse a la extorsión y a los peligros que a veces provoca la propia administración, que también ha sido, es decir, el migrante lo que quiere es que no lo detengan ni lo deporten, pero en toda esta trama de migración irregular, también hay funcionarios corruptos que se benefician y se lucran de esto. Y sabemos las historias innumerables de gente que han sido arrestadas, a las que les han quitado el dinero y además han sido deportadas. Tú narras en tus crónicas una actitud ambigua o doble por parte de la población mexicana, y desde quienes les brindan solidaridad hasta quienes, como esta señora de Tijuana ensortijada de la que hablas, de una familia muy acomodada, ¿no? Quiere que los expulsen, que se vayan, ¿no? Ella habla bien de los haitianos, pero no de estos centroamericanos. ¿Podrías hacer un balance? ¿Se puede hacer un balance? ¿Cuál es la tendencia dominante? Pues yo creo que en un primer momento la tendencia dominante fue hacia la solidaridad, porque México es un país que tiene muchísima historia de migración. En Oaxaca, en Chiapas, había cientos de personas que daban sus cosas, las dejaban al borde de la carretera, ropa, comida, que llevaban sus enseres a las casas del migrante, a la calle, para toda esta gente, toda esta romería de los desarrapados que iban avanzando por el sur del país. Es verdad que ya en ese momento se empiezan a escuchar los primeros brotes xenófobos. Se ven tiendas cerradas, tienen miedo de que haya saqueos a pesar de que no hubo un solo saqueo. Se empieza a hablar de que son violentos a pesar de que no había habido un hecho violento. Y entonces en ese equilibrio precario se empieza a mover la sociedad mexicana. Posteriormente, una vez ya en Tijuana, se da esa primera manifestación racista, de primero los mexicanos, de fuera alto a la invasión, que en realidad son 300 personas, no es mucha gente. Tijuana es una ciudad enorme y es una ciudad cosmopolita, también hecha de migración. Es un grupo muy pequeño, pero sí se ve que se empieza a empapar la sociedad de un discurso xenófobo, de un discurso contra el que viene más de abajo. Es decir, no solo se le pide al migrante, o sea, no solo se le acusa de haber cometido crímenes que no ha cometido, sino que además se le exige una especie de buen comportamiento que en realidad, bueno, es una especie de prueba de la moral, de alguna manera. Es decir, al migrante se le exige que sea sumiso, que agache la cabeza y que acepte la caridad de una forma acrítica, y no que solicite, que reclame sus derechos. Entonces, ahí se empieza a generar un discurso xenófobo, incluso contrario al pobre, que en mi opinión es muy peligroso, porque en este contexto actual de presión brutal por parte de la administración de Donald Trump, están incrementándose los índices de desconfianza y de rechazo hacia los migrantes. Y hay que recordar que son personas que están huyendo de la pobreza y de la violencia. Hoy hay un cambio de la política migratoria mexicana, a raíz de las presiones de Donald Trump, de las amenazas de poner aranceles a las exportaciones mexicanas. México se ha convertido en un border patrol en territorio nacional, ¿o no? Bueno, yo diría que sí. Es decir, si tú militarizas la zona, militarizas el sur de México para impedir que crucen, militarizas el norte para impedir que salgan, y además tomas medidas como que los autobuses tengan que ejercer de agentes migratorios, se han hecho cateos en hoteles en Tapachula. Es decir, hay todo un sistema para ejercer de policía de Estados Unidos que obedece a un chantaje, obedece a unas presiones brutales por parte de Estados Unidos. Pero la realidad es que hoy en día México deporta un 100% más de lo que se deportaba el año pasado solo. Entonces, pues es verdad que actualmente México ejerce de policía de Estados Unidos. Se ha dicho que esos integrantes de la nueva Guardia Nacional, que están haciendo funciones de policía migratoria, respetan los derechos humanos de los migrantes. Tú acabas de estar en Tapachula, has recogido nuevos testimonios. ¿Dirías que es así? A ver, creo que todavía hay que ver, digamos, sobre el terreno más si se empiezan a dar denuncias de qué tipo de vejaciones sufren los migrantes, pero hay una cosa fundamental, y es, cuando tú militarizas la zona sur, cuando tú militarizas todos los pasos,
los migrantes no van a dejar de llegar. Es decir, si tú cierras la puerta, van a encontrar un resquicio por la ventana. Con lo cual, la gran vulneración a los derechos humanos de los migrantes es precisamente esa militarización, porque lo que se les está obligando es a tomar nuevamente los caminos más peligrosos, más apartados, más oscuros, los lugares donde vuelven a ser vulnerables al crimen organizado, a los saqueos, a los robos, a los asaltos, a las violaciones. Recientemente hablaba con el sacerdote Geyman Velázquez, que es de Huisla, una de esas personas que conoce perfectamente el camino porque está ahí todos los días dando desayunar, apoyando a los inmigrantes que están por la ruta. Y me decía, volvemos a una situación de hace años, volvemos a escuchar relatos horrorosos de mujeres que dicen haber sido violadas por el camino, volvemos a escuchar relatos horribles de asaltos, de golpes, de amenazas, de extorsiones. Si a los migrantes los empujamos a esos dobladillos del camino, pues ahí están muchísimo más vulnerables, y eso es la gran tragedia. El gobierno mexicano ha insistido en la necesidad de una especie de nuevo plan Marshall hacia Centroamérica, de un programa de inversiones que creen empleos para que esos migrantes se queden en sus países de origen. Incluso anunció ya la entrega de unos millones de dólares al Salvador. ¿Tú le ves futuro a un programa de esa naturaleza? A ver, o sea, la idea como tal, obviamente no es una mala idea. Es decir, ¿cómo se ataja a la migración? Generando condiciones de vida razonables y de subsistencia en los lugares de origen. ¿Qué pasa? Que no se puede, es decir, esto no se soluciona con un plan, un día. Hay que ver la historia también de la migración y hay que ver el peso que tiene el dinero de la migración en estos países. Es decir, se está persiguiendo a la población migrante, pero luego una vez que llegan a Estados Unidos se convierte en uno de los grandes sustentos para sus países. En Honduras, Guatemala y El Salvador, entre el 12 y el 20% del Producto Interior Bruto viene de las remesas. Es decir, 1 de cada 5 dólares que llega a estos países es de migrantes que están en Estados Unidos y que mandan dinero a sus familias. Sin ese dinero, estos países todavía estarían mucho peor. Y luego, por otro lado, la financiación, habría que ver que estamos hablando de unos países con unas instituciones muy débiles. Hemos hablado antes del contexto de Honduras, en el cual, ahora mismo hay unas protestas muy duras contra un presidente que buena parte de la población considera ilegítimo. Podemos hablar de Guatemala, donde la corrupción forma parte casi de la forma de ser de la administración, y donde el actual presidente, el presidente saliente, Jimmy Morales, sus últimos 2 años han estado dedicados a sacar a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, es decir, una agencia de investigación de la ONU que tuvo logros como meter en prisión al anterior presidente, a Otto Pérez Molina, por corrupción precisamente. Y Nayib Bukele ahora mismo ha anunciado un plan contra la violencia, que es básicamente el manodurismo de toda la vida. Si tú haces lo mismo, vas a encontrar el mismo resultado. Tú estás, cuando hablas de México, hablas de un país que es simultáneamente territorio de paso de migrantes hacia Estados Unidos y expulsor de mano de obra. Las cifras varían, pero hay alrededor de 21 millones de mexicanos en Estados Unidos. ¿No hay ahí una esquizofrenia entre una política de tratar a los migrantes centroamericanos como si fuera un anexo, una subrogación de la Policía Migratoria de Estados Unidos, y al mismo tiempo demandar buen trato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Claro, es totalmente esquizofrénico, y además yo creo que en el tema se está pidiendo que México sea policía migratoria y además que acoja a los solicitantes de asilo y a quienes huyen de la violencia, cuando México también está sufriendo sus propios problemas de violencia. Es decir, cuando una persona de Honduras, de El Salvador, de Guatemala huye perseguido, por ejemplo, por una pandilla, por el barrio 18, por la Mara Salvatrucha, llega al sur de México y se puede encontrar con su agente persecutor. Eso no hace falta más que preguntarles a las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno, y te contarán que hay muchas personas que han tenido que ser trasladadas porque se han encontrado con su agente persecutor. O luego, cuando se está pidiendo que los solicitantes de asilo en el norte esperen en Tijuana o esperen en otras ciudades del norte del país, que tienen tasas de
de violencia muy elevadas y en el que son además población tremendamente vulnerable porque no tienen recursos, porque tienen que dormir en un albergue, porque no tienen, si tienen trabajo lo tendrán bastante precario. Estamos, digamos, a una población vulnerable ubicándoles en un terreno que pueden sufrir mayores cotas de violencia. Y luego, pues eso también lo reflejo, por ejemplo, en el libro, ¿no? En el caso de dos chicos hondureños que fueron asesinados en Tijuana a mediados de diciembre y que estaban esperando, o sea, ellos querían pedir asilo, todavía no lo habían hecho, pero huyendo de la violencia se encontraron con la violencia en Tijuana. Alberto, la economía estadounidense está creciendo, necesita mano de obra. ¿Por qué Trump se niega a organizar esa migración? Hombre, pues yo la verdad es que no soy un experto en economía y no sabría decir cuál es, pero es verdad que el discurso de Trump se ha basado mucho en esa xenofobia, en ese odio al diferente, en ese, digamos, proteccionismo, de alguna manera, que le ha dado buenos réditos políticos. Es decir, ahora mismo ya está en campaña y va a seguir, yo creo que estos próximos años van a ser muy duros, porque va a seguir explotando ese odio al diferente, obviando eso que tú decías, que es que la población centroamericana, la población mexicana que ha ido a México, está trabajando y está también apoyando, está también ayudando a levantar la economía del país. Alberto, muchísimas gracias por estar en este cruce de palabras con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Les recomendamos de verdad que lean Caravana de Alberto Pradilla. Y ya saben, nos vemos la semana que viene aquí por Telesur.